En mi trayectoria médica ya bastante prolongada, me han interesado todos los aspectos relativos a la medicina. De luego la medicina clínica, que es lo más obvio que uno hace, que la mayoría de los médicos hacemos. Pero me ha interesado mucho la salud pública, me ha interesado la historia de la medicina, me ha interesado la ética médica. He indagado en todos estos temas y he publicado algunas cosas relativas a estos temas, que por lo demás están todos entrelazados, digamos. Usted no puede separar radicalmente lo que es la medicina clínica y lo que es la salud pública, por ejemplo. Y por cierto que no puede separar lo que es la medicina clínica, la medicina con los enfermos, de lo que es la ética médica. Y la ética médica entendida no como un adorno para la medicina, sino como un componente sustancial, esencial de la práctica médica. En el campo de la medicina clínica me interesó la semiología desde que estaba comenzando como médico en el servicio y cátedra del profesor Alessandri, en el entendido de que la semiología no es la gramática de la medicina, sino que es la medicina misma. En la cátedra del profesor Alessandri había una larguísima tradición de enseñanza de la semiología, que ocupaba 2 semestres, y era una enseñanza tutorial de un ayudante con 4 o 5 alumnos, todas las mañanas en la sala de hospital, viendo enfermos, haciendo historia, exámenes físicos, etcétera, comentando los diagnósticos. Y entonces en los últimos años, digamos, ya un poco alejado de la práctica médica, de la práctica clínica, comencé a escribir algunos libros destinados a difundir estas ideas, digamos, relativas a la medicina, a sus bases, no solo científicas, sino a sus bases humanas, éticas, antropológicas. Yo en el colegio, bueno, era un buen alumno de biología, me interesaba mucho la biología. Y además el profesor de biología era un médico. Y nunca tuve dudas de lo que iba a estudiar. Yo iba derecho para la medicina. A lo mejor tuvo alguna influencia, tal vez mayor de la que uno cree, un médico de familia que teníamos nosotros. Entiendo que él era retrospectivamente una suerte de médico general. Pero tenía esa característica, además de su conocimiento como médico, era un hombre amable, bondadoso, inteligente, cercano. Y entonces es posible que esas figuras de la infancia, digamos, puedan después haber influido de alguna manera misteriosa, digamos, en la vocación de seguir la profesión médica. La semiología está vinculada directamente con la relación médico-paciente. En términos simples, digamos, el aprendizaje de cómo se toma una historia clínica y cómo se realiza un examen físico. Y eso significa un encuentro humano entre 2 seres autónomos, dotados de inteligencia, de intimidad, etc. Y entonces el punto central ahí es que el médico, en esta relación que desde el punto de vista técnico es asimétrica, entre quien posee los conocimientos y quien está pidiendo ayuda a quien no posee los conocimientos, pero desde el punto de vista humano, y es una relación interpersonal, es una relación entre 2 personas, que no tienen entre sí ninguna superioridad la una sobre la otra. Yo en mis primeros años de médico me interesé por lo que en ese tiempo, y ahora, pero en ese tiempo tal vez más, se llama la medicina psicosomática. Por una experiencia que yo tuve una vez que realicé mi beca de especialización en medicina interna, tuve 2 años ejerciendo en Temuco. Y entonces ahí no había neurólogo, no había psiquiatra, no había dermatólogo. Y entonces uno como internista tenía que atender la hemiplegia, las lesiones cutáneas, los trastornos psicológicos, etcétera. Todo lo tenía uno que absorber. Me llamaba la atención de que cada 10 enfermos que yo veía,
unos 7, no le encontraba nada, entre comillas, ¿no? Entonces decía yo, esto tiene dos explicaciones, o yo soy muy ignorante en medicina, cosa que habría sido extraña después de 4 años de entrenamiento intensivo en medicina interna, o hay algo que aquí se me está escapando. Y eso que se me estaba escapando era la influencia de los factores psicológicos y las emociones en la génesis y en la evolución de las enfermedades. Me fui a Estados Unidos, tuve 2 años ahí en la Escuela de Medicina de la Universidad de Oklahoma. Yo creo que influyó mucho en cómo siguió mi carrera, digamos, y el énfasis que yo puse en estos aspectos psicológicos y emocionales en la génesis de las enfermedades. Entonces, todos estos libros que yo he publicado, desde la semiología, y después el fin de la medicina, conversaciones con Hipócrates, los grandes médicos humanistas, acaba de salir uno que se llama El paciente escindido, y este que estoy terminando, que es La herencia de Hipócrates. Obviamente que tienen un hilo común, ¿no? Que es resaltar el carácter humanista de la medicina. Sabemos que la historia es absolutamente necesaria no solo para entender y apreciar los hechos del pasado, sino para comprender el presente y adivinar un poco el porvenir, lo que viene, ¿no? La historia de la medicina es una asignatura, una disciplina, digamos, que por lo menos los estudiantes debieran conocer en sus rasgos gruesos, digamos, ¿no? Es una manera de honrar a las personas, médicos en este caso, que fueron construyendo arduamente el edificio de la medicina en Chile y lo mismo en otros países, ¿no? Cómo se fue desarrollando la medicina después de la independencia, que prácticamente tuvieron que comenzar de cero. De tal manera que en 80 años un grupo de médicos fueron construyendo el recurso humano que el país necesitaba, los hospitales y dispensarios, lo llamaban ellos, y casas de expósitos, casas de huérfanos, etc. Y aquí yo quiero destacar la figura de Blest, de Guillermo Blest. Usted sabe que Guillermo Blest era un médico irlandés graduado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, que era en aquel tiempo la más famosa o una de las más famosas del mundo. Llega a Chile y dice: la situación de la medicina en Chile es desastrosa. Entonces él hace una presentación al gobierno de la época, comentarios respecto a la situación que se vivía en ese momento, y la necesidad imperiosa para un país civilizado, digamos, de tener una escuela de medicina donde se formaran los médicos. Y que condujo en definitiva, durante el gobierno de Prieto, de Joaquín Prieto, se creara el primer curso de medicina en Chile, dirigido precisamente por Guillermo Blest. Y el año 1842, cuando se funda la Universidad de Chile, se crea, junto a otras facultades, la Facultad de Medicina. Entonces Blest tiene el mérito de haber sido el fundador, diría yo, de la educación médica formal en Chile. También es interesante Lorenzo Sassy. Chile contrató a Lorenzo Sassy, que era un obstetra francés. Fue el primer decano de la Facultad de Medicina, propiamente tal. Yo creo que una de sus contribuciones más importantes fue la creación de la Escuela de Matronas. O sea, podemos decir que con Sassy comienza la atención profesional de parto, así lo interpretaría yo. Se forma un personal sistemáticamente capacitado para atender los partos. Y el otro hito que también me parece importante en el desarrollo de la medicina es la graduación de Eloísa Díaz, que es un fenómeno social y cultural muy importante. La primera mujer chilena que entra a la universidad y la primera que se recibe de médico, en una época en que
simplemente esto era mirado como un escándalo, digamos, ¿no? Hacia fines del siglo XIX, el desarrollo del primer Congreso de Medicina. En 1900, o sea, al comienzo del siglo XX, Chile tenía 60 hospitales, 8 casas de expósito, 6 casas de huérfanos y 100 dispensarios, que diríamos hoy día 100 policlínicos periféricos, digamos. O sea, en 80 años se construyó todo el andamiaje educacional en medicina y se construyó todo el andamiaje de la salud pública.